Al pensar en el Eureka de Arquímedes, probablemente pienses en esto. Pero resulta que pudo haber sido más bien así. En el siglo III a.C., Hierón, rey de la ciudad de Siracusa, eligió a Arquímedes para supervisar un proyecto de ingeniería de una escala sin precedentes. Hierón encargó una nave de vela 50 veces más grande que un antiguo buque de guerra estándar, llamada Siracusia, en honor a la ciudad. Hierón quería construir la mayor nave de la historia para obsequiársela al gobernante de Egipto, Ptolomeo. Pero, ¿flotaría una nave del tamaño de un palacio? En tiempos de Arquímedes nadie intentaba cosas como esta. Era como pensar si las montañas volaban. El rey Hierón ponía muchas expectativas en esa pregunta. Cientos de obreros trabajarían durante años en el Siracusia con vigas de pino y abeto del monte Etna, cuerdas de cáñamo cultivadas en España y brea de Francia. La cubierta superior, con 8 torres de vigilancia en pie, no se apoyaría en columnas, sino en vastas imágenes de madera de Atlas sosteniendo el mundo sobre sus hombros. En la proa del barco, una catapulta enorme podría disparar proyectiles de piedra de 80 kilos. Para el disfrute de sus pasajeros, la nave contaría con un paseo bordeado de flores, una piscina cubierta y baño público con agua caliente, una biblioteca llena de libros y estatuas, un templo a la diosa Afrodita y un gimnasio. Y para hacer las cosas más difíciles para Arquímedes, Hierón pretendía cargar la nave con 400 toneladas de granos, 10.000 frascos de pescado en escabeche, 74 toneladas de agua potable y 600 toneladas de lana. Llevaría más de 1.000 personas a bordo, incluidos 600 soldados. Y albergaría 20 caballos en establos separados. ¿Construir algo así de grande para que se hunda en su viaje inaugural? Bien, digamos que el fracaso no habría sido agradable para Arquímedes. Así que abordó el problema. ¿Se hundirá? Quizá estaba sentado en el baño público un día preguntándose cómo puede flotar una pesada bañera cuando le vino la inspiración. Un objeto parcialmente sumergido en un fluido está impulsado por una fuerza igual al peso del fluido movido por el objeto. O sea, si un Siracusia de 2.000 toneladas moviera 2.000 toneladas de agua, apenas flotaría. Si moviera 4.000 toneladas de agua, flotaría sin problema. Claro, si solo moviera 1.000 toneladas de agua, bueno, Hierón no estaría demasiado feliz. Esta es la ley de flotabilidad, y los ingenieros aún la llaman el principio de Arquímedes. Dice por qué un superpetrolero de acero flota fácilmente como un bote de remos o una bañera. Si el peso del agua movida por el buque debajo de la quilla iguala su peso, lo que esté encima de la quilla se mantendrá a flote. Esto se parece mucho a la otra historia de Arquímedes y la bañera, y es posible que sea la misma historia con variantes por los caprichos de la historia. La historia clásica del Eureka de Arquímedes y su recorrido por las calles gira en torno a una corona en latín. En el centro de la historia del Siracusia hay una quilla o corone en griego. ¿Se podrían haber cambiado palabras? Nunca se sabrá. El día en que el Siracusia llegó a Egipto en su primer y único viaje, solo podemos imaginar cómo los residentes de Alejandría atestaron el puerto para maravillarse con la llegada de este majestuoso castillo flotante. Esta nave extraordinaria fue el Titanic del mundo antiguo, pero sin hundimiento, gracias a nuestro amigo Arquímedes. Sigue aprendiendo con estos videos y no olvides suscribirte. No pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.